Yo dije ya, este maestro, ¿qué les toca antes de mi clase? ¿Qué materia tienen, chicos? Penal, maestra, buenos días. Buen día, penal, oro. Ay, se me olvida que los aragonenses son 100% penalistas o civilistas, ¿verdad, Luis Daniel? Sí, también. Porque el administrativo, así como que, ay, ¿para qué me va a servir? Pero les aseguro que aquellos que desprecian el administrativo, el día de pública, de mí se van a acordar, jóvenes. Pero bueno, Fernando de la Mora, ¿sí vive ahora? ¿Está vivo? ¿O nada más me pone la imagen como siempre? Ah, qué raro, porque en cierta ocasión estuve, Fernando ya tiene los puntos menos por no, por tener ahí una mala foto. Ay, sí. Ay, Fernando. Ay, no. Me encanta ver cómo ustedes me ayudan ya me han hecho que aprenda yo tantas mentiras, chicos bellos. Yo la verdad aprendo muy rápido de mis alumnos. Pero bueno, ay, se lo prometo. Ay, Fernando. Ok. A ver, chicos, ya revisaron, ya les subí oh, el trabajo que van a hacer, bueno, la actividad académica que van a hacer en vacaciones. ¿Hay alguna pregunta, comentario que quieran hacerme antes de que iniciemos clase respecto de la actividad académica? Irving, ¿ya lo leyó? ¿Ya lo checó? ¿Sí? Díganme, La escucho. verdad no he tenido oportunidad de revisarlo, profesora. Es que hoy tuvimos dos Ajá. exámenes y pues la Oh, verdad es una carga grande, sí. oh, ya. Entonces, pero en un momento lo reviso y si sale alguna duda le comento, profesora. Gracias. Y lo que yo necesito es que lo chequen bien. Estoy pidiendo que los organizadores obviamente se pueden conjugar, no nada más se puede utilizar solo puros mapas conceptuales, sino se puede hacer una combinación de todo, e incluso videos de YouTube, si ustedes consideran y llegan a una buena coordinación y organización con sus integrantes de equipo, adelante. Ana Laura y luego Fernando. Por favor, Ana Laura. Sí, profesora, yo solo tenía duda justo del video de YouTube. ¿Tiene que Sí, abarcar todos los temas que nos envió? claro, porque bueno, puedes combinar. Hubo una persona en otro grupo que me preguntó si podías en el video de YouTube poder también manejar ahí mismo los mapas o, bueno, finalmente los organizadores, y dije que sí, lo importante es que esté bien estructurado el video y que de alguna manera pues conlleva todos los puntos que están mencionados pues sí, en esta actividad académica que tiene que ver, por un lado, la estructura y el funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por otro lado, ya el procedimiento en sí, contencioso administrativo, primero conociendo los tipos de procedimientos que dentro del tribunal, el ordinario, el sumario y ahora el juicio en línea. Y luego finalmente también ver de alguna forma desde lo que es la demanda, la ampliación de la demanda, la contestación de la demanda, la ampliación de la contestación de demanda, etcétera, así como también conocer de alguna manera, ay, Sánchez Aravedo, de alguna manera lo que vienen a ser las partes en el juicio contencioso administrativo, desde la parte actora o demandante, que normalmente es el pactado por un acto administrativo, un acto de autoridad administrativa. Excepcionalmente, a veces la misma autoridad administrativa puede ser también parte demandante, parte actora, y cuando es la propia autoridad administrativa, la parte actora, el juicio se llama juicio de lesividad, porque lesiona los intereses, el mismo acto lesiona los intereses de la misma autoridad administrativa. Y la parte demandada generalmente es la autoridad administrativa, excepcionalmente es el particular. Y un tercero que tenga un derecho incompatible con el demandante. Y bueno, ver las partes que intervienen en el juicio contencioso administrativo, conocer la estructura de ese juicio. Finalmente, como dije yo, pueden ustedes enriquecer la información. Yo les mandé dos apoyos, como son la página oficial del tribunal, que está incluso ahí, ustedes pueden picarle a la liga de la página oficial del tribunal, incluso están grabados videos de
audiencias que se llevan de los juicios en línea, lo cual enriquecería de alguna manera la información que ustedes van a tener la oportunidad de revisar, de analizar y de esquematizar. Así que si ustedes agregan o consultan algunas otras fuentes electrónicas que enriquezcan la información, pues claro que esto pues es un plus. Recuerden que ustedes son estudiantes y dentro de esa formación de ser estudiante conlleva también el ser un buen investigador. Agregar no solamente los puntos que la profesora me mandó, sino también ustedes son libres, tienen completa libertad de poder echar mano de otras información que venga a enriquecer, como digo anteriormente, la información o los puntos que están vertidos en esta actividad académica. No deben olvidarse que al final, y debido a las circunstancias que vivimos, pues ustedes van a tener la oportunidad en este periodo vacacional de dividirse el trabajo y de poder hacer cosas realmente, diríamos, satisfactorias, ¿no? Para ustedes, porque eso les permitirá de alguna manera empezar a incursionar con lo que es el procedimiento contencioso. Y se van a dar cuenta, los que estuvieron de alguna manera conmigo el semestre pasado, que el procedimiento administrativo, que no es a donde todavía no hay una litis como tal, automáticamente tienen las mismas etapas que un juicio contencioso, una fase de instrucción, una fase obviamente una fase de inicio, porque puede iniciarse el procedimiento contencioso administrativo, se inicia a partir de la demanda que ingresa ante tribunal, y bueno, ahí también hay causas por las cuales no se puede ingresar, obviamente la demanda, no se acepta el ingreso de la demanda. Una de ellas sería porque no se ha cumplido el principio de definitividad, que no has agotado los recursos. Si la ley obliga al particular a agotar el recurso, si no lo has agotado e interpones la demanda ante el tribunal, automáticamente se puede desechar. Es decir, causas por las cuales se puede desechar la demanda y causas de sobreseimiento del procedimiento por falta de interés jurídico del demandante, puede ser. Entonces, pues ahí está, Ana Laura, la gran oportunidad que tienen ustedes, sobre todo porque el alumno siempre busca tener un buen promedio al final de cada asignatura, y eso es aceptable, digamos, eso es de alguna manera respetar pues la intención, el objetivo del alumno, pero busca una buena calificación con tu esfuerzo, con tu trabajo, que realmente, yo vea reflejado en ese trabajo el interés, el compromiso del alumno, ¿sí? Y por otro lado, pues recuerden que los representantes de los equipos están más que nada obligados a poner una hoja al final. En el archivo que me manden, primero va a ir una carátula con las características que ya están señaladas ahí, y luego vienen los organizadores o bien la liga para el video, como ustedes lo decidan, y luego otra hoja en la cual el representante del equipo me va a tener que reportar cómo trabajó cada uno de los integrantes del mismo, ¿sí? Si trabajó, no trabajó. Entiendo que trabajar en equipo resulta, desgraciadamente, para algunos muy difícil, porque puede ser que no hay mucha empatía, ¿verdad? O segundo, pues también por cuestiones de trabajo, pero yo sé que cuando los alumnos y ponen sobre todo muy buena voluntad, van a lograr los objetivos. Así que adelante. No sé si quedó claro, Ana Laura. Sí, profesora, muchísimas gracias. De nada, niña. Fernando, adelante, por favor. Sí. Sí. Bueno, yo digo, Fernando, no sé, bueno, ahí ya ahí me perdí a qué se refiere. Yo digo en una sola carpeta, Fernando. Es decir, cuando yo hablo un archivo, me estoy refiriendo que sea la carpeta en forma ordenada primero, pues sí, como dije, la carátula, después los organizadores y luego más adelante la hoja de reporte del representante de cómo trabajaron los integrantes del equipo. Y todo eso, meterlo en una carpeta, ordenarlo.
Y entonces, en esa carpeta es la que ustedes van a mandar. Obviamente estoy pidiendo que cuando se hagan los organizadores, aquellos que trabajen organizadores, es decir, mapas conceptuales, líneas de tiempo, como son esquemas, se tienen que guardar en PDF, porque si no se guardan en PDF, Fernando, y ustedes me lo mandan en Word, el Word de las computadoras donde ustedes trabajan con el Word, Ruiz Albor, con Aquí estoy, maestra. Ay, Ruiz Albor, pues es que yo no entiendo por qué me dice el sistema que ya te me fuiste, Luis Daniel. Es que Entonces, cambié de dispositivo. ay, no me hagan esas maldades, jovencitos bellos. Entonces, como digo, Fernando, entonces es muy importante, por eso estoy pidiendo que cuando se manejen organizadores, no pasa lo mismo con el Prezi, no pasa lo mismo con un video, porque eso pues no hay problema. Pero los organizadores, los esquemas sí deben guardarse en PDF y enviarse en PDF para que cuando yo lo abra, no se deformen los cuadros, porque los Word de las diferentes computadoras son de diferente año. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando puede ser que el de ustedes sea más avanzado que el de mi computadora, y cuando yo abro ese archivo en Word, se deforman todos los cuadros. Por eso estoy pidiendo que sea en PDF. No sé si queda claro, Fernando, o hablé más de la cuenta. Sí, sí, sí. Ah, claro. Ajá, exactamente. Ustedes, sí, sí, perfecto. Sí, claro que sí, Fernando. Entonces yo creo que ustedes lo manejan bien. Lo importante es que si ya lo manden en diferentes carpetas, etcétera, estén de alguna manera señalado a quién pertenece. No se les olvide, por favor, y lo digo de manera categórica, no se les olvide poner una acá en donde lleve el número del grupo, el número del equipo, obviamente los integrantes, los nombres de los integrantes del equipo. Y yo lo digo categóricamente porque yo estoy siempre, chicos, no se les olvide el número del equipo, porque luego creen que yo estoy en todo, tengo que estar ocupando tiempo. Ay, no puso el número del equipo. Tengo mi concentrado de equipos y tengo que estar checando a qué equipo pertenece. Eso me resta tiempo para estar revisando, obviamente, los trabajos. Y ya les dije, quien no tenga los datos que yo menciono, ahí están las instrucciones claras y precisas, ¿eh? Claras y precisas, para que no me digan, ay, profesora, eso no lo puso en las instrucciones, lo puse ahí, y quien no lo ponga, puntos menos, todo eso va a restar. Y les repito aquí, este trabajo tiene como finalidad apoyarlos a ustedes, aquellos que piensan que van a salir mal en este examen pasado de la Ley General de Bienes Nacionales, échenle los kilos, como coloquialmente se dice, para que este trabajo salga muy bien. Ahí tú tienes la oportunidad de obtener buena calificación. Después no estén llorando de que digan, ay, profesora, pero ¿por qué saqué esa calificación? Yo te di, ahí están las oportunidades. Yo siempre le digo, ahí va la charolita con los puntos. La aprovechas y si no, ya después no te andes quejando porque saliste mal en las materias. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar? Chicos, no hay preguntas. Entonces ya pasé a asistencia. Sin embargo, Erika, ahí está lloviendo por tu lado y tu internet te saca. Rubio Mora, sí. Ok, sí, ya te había notado, Rubio. Pero Sánchez, ¿qué es? Ay, no sé. Creo que soy yo, maestra. Sí, es que me ¿quién es? sacó la plataforma. Ay, Sánchez Aravedo. Ándale, exacto. Bueno, ok, bueno, chicos, estamos terminando de ver. ¿Quién me puede decir, Luis Daniel, que tú que siempre me anda usted comentando, me puede decir cuál fue lo último que vimos? Eric Roberto, adelante. Perdón, profesora, yo iba a hacer un comentario. Sí. Bueno, el día de hoy tengo una entrevista. Ajá. La programaron en puntito de las 10, pero ya ve que hay que estar pues un poquito un poco antes. ¿Para trabajo? Sí, claro que sí, Eric Roberto. Gracias por tener la atención de avisarme, y es que él tenga mucha éxito en esa entrevista. Ok, bien, chicos. Luis Daniel, ¿cuál fue lo último que vimos, Luis? Adelante, por favor. Sí, maestra. Bueno, vimos los tipos de tributos.
Ya que Ajá. terminamos de ver impuestos, aportaciones de De- seguridad de- social, contribuciones sí. de mejoras y derechos. Y nos Sí. quedamos justamente en los derechos, maestra. Ok, bien. Hemos hablado ya categóricamente que la palabra derechos, desde el punto de vista fiscal, es ese pago que realizan los contribuyentes, por un lado, bueno, aquí podemos decir que la palabra derechos fiscalmente hablando tiene dos acepciones o incluye o engloba dos aspectos. Por un lado, es el pago que debe hacer aquel particular, ya sea persona física o moral, de que cuando se le otorga por parte del Estado una concesión para poder hacer uso o aprovechamiento de bienes que son del Estado, bienes nacionales. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos la Ley General de Bienes Nacionales, vimos que muchos de estos naturales de los cuales es propietario precisamente el Estado, puede otorgárselos a particulares para que puedan usar y aprovecharse de eso. Ese uso y ese aprovechamiento que el Estado permite que haga un particular tiene como consecuencia que el particular deba pagarle al Estado lo que se llama fiscalmente un derecho, un pago que puede ser generalmente en dinero, pero que también aquí puede ser en especie. Esto significa que cuando nosotros revisamos la ley precisamente general de bienes nacionales, comenté que puede haber un acuerdo entre el Estado, que es el titular de esos recursos naturales, y el particular que obtuvo la concesión, para que el pago, por ejemplo, si yo hablo de metales, yo hablo de piedras preciosas, pues muchas ocasiones esa piedra preciosa que extrae esa empresa particular o privada me genera a mi Estado la posibilidad de que me pagues en especie, porque el precio de esas piedras preciosas que extraes del subsuelo, su precio no se devalúa. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de metales a plata, también hay ocasiones que el Estado dice, ¿sabes qué? Prefiero que me pagues en especie. Entonces, sea el pago en dinero o sea en especie, el pago que haga el particular por el uso o aprovechamiento que a través de una concesión el Estado le da a un particular, precisamente se llama, fiscalmente hablando, derechos. Esa es una manera de hablar de los derechos fiscalmente hablando. Pero también se habla que podemos mencionar que también un derecho es el pago, aquí sí es en dinero, que el particular realiza al Estado por algún trámite que realice ante a una autoridad administrativa. Yo ponía un ejemplo. Si tú vas a tramitar tu pasaporte ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ese trámite que tú como particular realizas ante esta dependencia del gobierno federal, tienes que hacer un pago por ese trámite y por lo tanto ese pago, ese trámite, obviamente se llama fiscalmente también derecho, ¿verdad? Pagas un derecho por el trámite, obviamente, del que realizas ante la dependencia. Esto sucede también con la Dirección General de Profesiones. Cuando ustedes tramiten por vía línea, porque ya ahora ha implementado con estas circunstancias, hemos visto que ya de por sí las autoridades han venido encontrando que a través de hacer el servicio en línea les facilita y les agiliza tanto a la autoridad como al particular tiempos, ¿verdad? De tener que trasladarte a la oficina, de tener que esperar y de tener que te entreguen el documento. Entonces, hoy vemos que cada vez mayor parte de autoridades administrativas están poniendo al alcance del ciudadano la facilidad de realizar el trámite. Este es el caso particular de la Secretaría de Educación Pública, que a través de su Dirección General de Profesiones te facilita a ti
¿verdad? Profesionista, realizar el trámite para poder obtener la cédula profesional. Y ya ahí, en ese misma, entras al portal y automáticamente pones en Google trámite cédula profesional y te da automáticamente la página, entras al formato y automáticamente vas llenando los espacios y llega un momento, tú te dice, tienes que hacer una transferencia, tienes que pedirle, obviamente, al banco que te dé una clave, la misma que vas a dar a la dirección, vas a tener que llenar en ese espacio que te da la Dirección General de Profesiones para que se haga la transferencia. Una vez que se haga la transferencia del pago, ese es el pago por el trámite, ese es el derecho que estamos hablando fiscalmente hablando, y una vez que se ve reflejada la transferencia por el importe que te está marcando ahí esta página, automáticamente la Dirección General te libera a través de un código QR, te libera la cédula, obviamente profesional. Y tú lo puedes archivar ¿cómo se llama? Ese código QR y automáticamente tú ya tienes ahí tu formato y tú lo puedes imprimir, tu formato de tu cédula profesional. Esos trámites que hoy se están haciendo en línea, hay un pago y como dije ahorita, el pago ya ni siquiera tú fuiste y lo hiciste físicamente, hubo una transferencia de tu cuenta a la cuenta de la tesorería de la federación en donde se deposita cualquier trámite de cualquier dependencia, no entra a las arcas de la Secretaría de Educación Pública, de ejemplo, sino entra a las arcas de la tesorería. La cuenta es de la tesorería de la federación que engloba todos aquellos ingresos que percibe el Estado de las diferentes dependencias del gobierno federal. Entonces, estamos hablando que la palabra derechos fiscalmente engloba estos dos aspectos. Por un lado, el pago que hace los particulares que reciben una concesión para usar y aprovechar recursos naturales del Estado. Y por otro lado, el pago que también hace el particular, porque por el trámite que realiza ante cualquiera de las dependencias del gobierno federal. Entonces, ahí estamos viendo. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿y cómo puedo saber lo que debo pagar por cada trámite? Hay una ley y esa ley se llama Ley Federal de Derechos. Revísenla. Esa ley federal de derechos viene toda una lista, es una ley que obviamente tiene bastantes artículos, y dentro de esos artículos, automáticamente, esta ley federal de derechos dice en su artículo primero, los derechos que establece esta ley se pagarán por el uso, aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Cuando dice así por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, se está refiriendo precisamente a ese trámite que tú realizas ante estas dependencias para que, pues, la Secretaría te está dando un servicio para poderte expedir el pasaporte, en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de la administración pública, el servicio te lo da cuando te está otorgando previo pago, obviamente, tu cédula profesional y también el título, porque hoy, aparte del título ese del pergamino con tu foto bella, de guapo y todo, que viene el logotipo de la UNAM, etcétera, hay otro título digitalizado donde viene un código QR, la cédula por un lado y el título por otro, llevan obviamente ese código QR. Eso ya viene una forma digitalizada. Y el otro título es el que te da la dependencia, ¿no? Te lo va a dar la UNAM y te lo va a entregar. Por eso les piden al final esas fotos, ¿verdad? En tamaño título para que se peguen en ese pergamino. Ese es el que vas a colgar allí en tu casa para que puedas presumirlo. Bien, ¿alguien está preguntando? Escuché a alguien que accionó el micrófono. Fernando, adelante, por favor, Fernando. Adelante. Sí, sí. Es la ley
Federal de Derechos. Esta Ley Federal de Derechos es vigente a partir del 31 de diciembre de 1981. Es Ley Federal de Derechos y fue expedida precisamente en el periodo de José López Portillo, y ahí viene toda la lista de todos los trámites que el ciudadano, persona física o moral, pueda hacer o deba hacer ante cualquiera de las diversas secretarías o dependencias del gobierno. Sí, adelante, Fernando. Sí. Sí, pero esas multas, Fernando, ¿de qué son? ¿Multas por qué? Ah, bueno, por reglamentos de tránsito. A ver, bueno. Eh, en este caso, cuando estamos hablando de multas, cuando estamos hablando de recargos en cuestiones de tránsito, reglamento de tránsito, aquí tendríamos que acudir, obviamente, a leyes administrativas locales para que se pueda establecer cuánto genera. Si usted, por ejemplo, no respetó una cuestión del alto, ¿verdad? Del alto total en el semáforo rojo, pues automáticamente es una infracción administrativa que trae consigo una sanción en carácter pecuniario, que sería pagar una multa precisamente como una sanción por la infracción administrativa a un reglamento de tránsito, pero el reglamento de tránsito, Fernando, es una ley administrativa de carácter local. Ahora bien, es importante que ustedes entiendan que una cosa es la multa, precisamente como una sanción pecuniaria por no haber observado una norma de carácter administrativa, pueda ser federal o pueda ser local, pero usted mencionó ahorita la multa de tránsito, entonces en este caso estamos hablando de la no observancia de un reglamento de tránsito que es una norma jurídica administrativa de carácter local. Ahora bien, por otro lado, los recargos son el pago de intereses por cada día que pase cuando el contribuyente no paga el impuesto principal. Si usted no paga el impuesto principal, ¿verdad? Entonces, por cada día que pase hasta que usted se le dé o quiera pagar, esos días que transcurran de la fecha en que límite en que debió de pagar dicho impuesto y los días que pasen hasta que usted realiza el pago, va a ser o se van a considerar recargos. Y los recargos ya son otra forma de ingresos, que son los aprovechamientos, y los aprovechamientos son ingresos no tributarios. Esos todavía no los revisamos, pero estamos hablando que una cosa es el impuesto, otras son las aportaciones de seguridad social, otras son las contribuciones de mejora y otras son los derechos que acabamos de mencionar. Y los aprovechamientos son, entre otros, precisamente esos recargos, que son esos intereses que generó la deuda principal que usted como contribuyente le adeuda al fisco. Entonces, de esa deuda, si no lo paga en tiempo y forma, va a generarle intereses, y esos intereses se le llaman recargos, y esos recargos se llaman aprovechamientos, así como lo menciona el Código Federal. Como pueden darse cuenta, aquí entran muchas leyes, señores. Por eso es lo complejo del derecho administrativo, ¿sí? Porque automáticamente muchos quisieran, como en civil o como en penal, yo quiero un código de procedimientos administrativos federales y ahí venga todo. No, porque recuerden cuántas dependencias hay, cuántos diversos procedimientos se llevan a cabo frente o ante todas estas dependencias. Esto hace que el derecho administrativo sea complejo, no complicado, no difícil para quienes no nos damos la oportunidad de revisar y de leer las leyes,
¿sí? Eso es lo complicado para el alumno, ¿verdad? Más sin embargo, si tú te das el tiempo a revisar estas leyes, automáticamente vas a ir descubriendo el mundo tan fascinante que tiene el derecho administrativo. Ya ni siquiera el civil, ya ni siquiera el penal que está trillado. El administrativo es el campo más fértil en donde puede incursionar el futuro profesionista cuando quiere, obviamente, aprender. Y se presenta frente a él retos que de alguna manera sean importantes, ¿verdad? Porque si es algo fácil, muchos van a decir, ay, eso ni importancia le doy, pero cuando los retos se vuelven difíciles, es ahí donde entra precisamente la actitud, ¿verdad? La actitud de compromiso, de responsabilidad que debemos tener todos los que de una u otra manera, pues, estudiamos. ¿Sí, Fernando? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces, Fernando? La multa es una sanción de carácter administrativo por no observar, ahorita voy con usted, Luis Daniel, por no observar una norma de carácter administrativa, ¿ok? Y los recargos son aprovechamientos, es decir, los recargos son los intereses que genera la deuda principal, que sería el pago, la falta del pago del impuesto que no se realizó en tiempo y forma. Entonces, como dije, los recargos son aprovechamientos y los aprovechamientos no están dentro de los ingresos tributarios, están dentro de los ingresos no tributarios. Luis Daniel, para las tenencias, sí, porque la tenencia, ¿verdad? Como los derechos vehiculares, pues son ciertos impuestos de carácter en este caso, administrativos y que son locales. Y en este caso también los códigos financieros de cada entidad federativa deben establecer, obviamente, el pago de este impuesto. La tenencia vehicular es, al igual, un impuesto de carácter local. Y si no lo paga en tiempo y forma, pues automáticamente usted tiene una deuda con el fisco local y en este caso generaría también intereses y también recargos y automáticamente habría esa posibilidad de tener que pagar esos recargos, que también son considerados aprovechamiento. Lo mismo que estamos viendo a nivel federal, también se da a nivel local, pero aquí hay una ley de ingresos locales, una ley de ingresos que generan los congresos locales, ¿verdad? Al igual que vimos nosotros que el Congreso Federal, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores son los encargados de emitir y de aprobar la ley de ingresos federal, pues también sucede en cada una de las entidades federativas. Cada entidad federativa tiene su ley de ingresos de Puebla, ley de ingresos de Oaxaca, ley de ingresos de Yucatán. Cada quien tiene su ley de ingreso y a su vez cada entidad tiene su código financiero de Puebla, código financiero de Yucatán, y cada una de ellas va a ir regulando estos impuestos que estamos mencionando, Fernando. ¿Ok? De nada. Luis Daniel, adelante, por favor. Luis Daniel. Sí, sí. Adelante. En los municipios, por ejemplo, hay ocasiones donde para poner, por ejemplo, un puesto en el centro o en un en parque, la vía pública, ajá. Piden una contribución como un pago de uso de suelo. ¿Ese Así pago es. entraría como derechos? Exactamente, ahí sería un trámite, un permiso que de alguna manera realiza el particular para que la autoridad le permita, le autorice, ¿verdad? Precisamente el que pueda establecerse en vía pública automáticamente. Entonces ese derecho, y es bueno, porque fíjense que aquí es muy importante, Luis Daniel, debo platicar, que cada vez, debido al desempleo que vivimos es una realidad que cada vez aumentan este tipo de locales, ¿no? De decirlo de alguna manera, que están en vía pública, ¿no? Y que automáticamente la autoridad en muchas ocasiones dice, bueno, yo te permito que te establezcas en vía pública, en la banqueta, en tales lugares, etcétera, pero tú tienes que hacerme un pago por ese derecho de uso de suelo. Incluso los mismos establecimientos mercantiles que están legalmente constituidos, si quieren poner un anuncio en la banqueta, ¿verdad? O quieren poner algunas mesas fuera del local, en plena banqueta, tienen que solicitar esos permisos. Los espectaculares que hay precisamente en la ciudad también deben pagar un permiso local, ¿verdad?
y para poder, obviamente, tener el derecho a ¿qué? A colocar este espectacular, ¿sí? Y entonces ese pago que realmente se hace a la autoridad administrativas locales son ingresos, obviamente, de carácter local totalmente. Y entonces sería el pago que realiza el particular para hacer uso o aprovechamiento de una vía pública. Precisamente, la vía pública es la banqueta, son los lugares donde podemos transitar todos, ¿sí? Ok, ¿sí queda claro, compañero Luis Daniel? Sí, maestra. Y otra, en Sí. el caso del pago del agua, ya ve que se Sí. paga el agua anualmente, Derechos ese de agua también. potable, ¿sí? Los derechos de agua potable, igual que el predial, son obviamente ingresos tributarios de carácter local. Ahorita los ejemplos que usted está poniendo, Luis Daniel, así como el derecho para colocar un espectacular, el pago para colocar el caso de un, como me dijo, de un local en vía pública. Esos son obviamente ingresos tributarios locales, porque se absorben por las autoridades locales, pueden ser del municipio o pueden ser de la entidad federativa. El agua potable y el predial son ejemplos de tributos, ¿verdad? Locales, Luis Daniel. Sí, maestra, muchas gracias. De nada a usted, jovencito. Jorge Alberto, adelante, Jorge. Jorge. Entonces, maestra, en los Sí. casos de la explotación de los bienes de uso común a través de una concesión de los o un bienes permiso, que son bienes nacionales. Sí. también se considera que, bueno, el permiso o la concesión, son pagos Sí. de derechos. Sí, exactamente. Es decir, lo que paga el concesionario que recibe ese derecho a usar y explotar ese bien del Estado, tiene que pagar lo que fiscalmente se llama un derecho, ¿verdad? Puede ser en dinero, pero también dije que a veces al Estado le conviene, oye, si vas a extraer plata, a mí me conviene que me pagues en especie. ¿Por qué? Porque para que yo pueda extraerlo, ¿verdad? Va a estar en chino y no tengo como Estado la infraestructura, la tecnología para hacerlo. Tú lo vas a hacer por mí y quiero que el pago no me lo hagas en dinero, me lo hagas en especie, porque ahí la plata, pues automáticamente en el mercado de valores tiene un mayor precio que me lo pagaras en dinero. El dinero se devalúa y en cambio la plata va obviamente subiendo el precio de la misma, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el pago que hace el contribuyente al Estado porque se le otorgue una concesión para uso y explotación de un recurso natural, como es el caso que estoy poniendo de la plata, automáticamente se paga por ello lo que se llama fiscalmente un derecho. Ahí hay dos ejemplos, por el pago del uso o explotación de un recurso natural, uno, y el otro, el pago por el trámite que tú realizas ante una dependencia del gobierno, en este ejemplo que estamos poniendo, del gobierno federal. Sin embargo, también hay trámites que realizan ante autoridades locales y también se le llama fiscalmente derechos, pero esos derechos se serán pagados ante autoridades locales, ¿sí? Como el ejemplo que ponía Luis Daniel, por el permiso que yo voy a tramitar mi permiso para colocar mi localito ahí en la banqueta, ¿verdad? En la vía pública automáticamente estás realizando un trámite y de ese trámite te van a dar un permiso para que puedas colocarte y el pago que tú realizas por ese trámite para que puedas colocar tu localito en vía pública, fiscalmente se le llama derechos, pero ese derecho ya va no a una dependencia del gobierno federal, sino a una dependencia del carácter ¿qué? Local, que puede ser la alcaldía, que puede ser el ayuntamiento donde tú estás realizando ese trámite, ¿ok? Compañero Jorge. Ok, maestra, gracias. De nada. Bien, entonces ahí estamos terminando, jóvenes. Ingresos tributarios. Tienen 5 características de carácter público que pueden pagarse en dinero o en especie, que deben estar contempladas en la ley, que debe ser proporcional y equitativo y que su pago es obligatorio. Y dijimos que dentro de los ingresos tributarios hablamos de los impuestos y dentro de los
Impuestos, vimos varios ejemplos de impuestos federales, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y los IEPS, que de alguna manera ustedes recordarán que los IEPS, pero estas son siglas, es el impuesto especial de producción y servicios, donde se graban precisamente ciertos productos que de alguna manera son dañinos a la salud de la persona. Y precisamente estos IEPS pues encontramos que son diferentes los porcentajes. Por decir un ejemplo, si son bebidas de alcohólico, se grabarán obviamente del 26.5%, ¿sí? Y así sucesivamente. Los alimentos que no sean básicos, ¿verdad? Y que sean de alto nivel de calorías, se pagará el impuesto del 8%. Esto va a ir variando. ¿Por qué? Porque, como dije hace un momento, las mismas leyes fiscales, que en este caso la ley del impuesto especial de producción, determinar cuánto es el porcentaje que se paga si es un alimento con alto nivel de calorías. Si es una bebida alcohólica, el porcentaje varía. Entonces va a ir variando de acuerdo con el número de alcohol que tenga, el grado de alcohol que tenga la bebida. Si tiene más, el impuesto sube; si tiene menos, el impuesto baja. Pero eso lo va a determinar la misma ley del impuesto especial de producción y servicios, que es el IEPS. Y ahí ustedes pueden meterse a esa ley y pueden ir viendo cuánto se grava por cada producto. ¿Y por qué? Y entonces ahí estamos mencionando obviamente lo que son los diferentes impuestos. Luego vimos las aportaciones de seguridad social, mencionábamos que se encuentran establecidos en el artículo 2, fracción segunda del Código Fiscal Federal, y que deriva de 3 fuentes, que son, por un lado, los trabajadores, por otro lado, los patrones, y por otro lado, el propio Estado. Pero que esas aportaciones de seguridad social engloban muchos aspectos, no solamente el aspecto de salud, hospitales, clínicas, ¿verdad?, que dan servicio de salud al trabajador y a todas aquellas personas que dependan económicamente del trabajador, sino también de estas aportaciones de seguridad. Algunas van encaminadas a poder generar un crédito para que el trabajador pueda adquirir una vivienda digna, y de ahí puedan solventarse los créditos que aportan, en este caso, que otorgan instituciones, organismos descentralizados como Infonavit o el Fobiste, unos para trabajadores, ¿verdad?, de la iniciativa privada, y otros para trabajadores del sector público. Pero también de esas aportaciones de seguridad social encontramos precisamente aquellas que van enfocadas al sistema del ahorro para el retiro, el SAR, que en este caso, ¿verdad?, todas estas afores que van a manejar estos fondos para el retiro del trabajador, pues automáticamente se provienen de esas aportaciones de seguridad social que se hacen cuando se descuentan del salario del trabajador y se descuentan también de las utilidades que percibe el patrón. Y otro porcentaje proviene, obviamente, del propio Estado. Por otro lado, tenemos las contribuciones de mejoras, que de acuerdo con la fracción tercera del artículo 2 del Código Fiscal Federal, dice que deben pagar este tributo todas aquellas personas que se vean beneficiadas precisamente por una obra pública, que puede ser desde una carretera, una avenida, ¿verdad?, alguna obra que pudiera haber sido hidráulica, o incluso precisamente aeropuertos, ¿verdad?, que puedan ser obras que beneficien a esa persona, es decir, al inmueble de esa persona, y que de alguna manera ahí hay un pago que debe realizar el titular de ese bien inmueble, porque aumenta su plusvalía, aumenta su ubicación, y por lo tanto está diciendo en este caso el Código Fiscal Federal que los aprovechamientos son pagos o retribuciones que va a percibir el gobierno cuando una persona física o moral, por esas obras que se realizan, automáticamente esa obra beneficia y aumenta el valor del inmueble. Y obviamente se va a ir proporcional al valor que tenga dicho inmueble. Irving, adelante, por favor. Tengo una duda en las contribuciones de mejora. De mejoras. ¿Las autoridades también están obligadas a pagarla? Por ejemplo,
Sí, a ver. Al lado de Santa Lucía está el Sí. Hospital de Especialidades número 200, es Sí, un hospital sí. público Sí. a cargo del IMSS, y pues con la construcción del nuevo aeropuerto tiene es una mejora directa, porque literal está al lado Sí, de la claro. entrada de Santa Lucía. Entonces, Sí. ¿ese inmueble tendría esa afectación en el valor predial? Pues recuerden que los inmuebles, Irving, es importante entender que todos los inmuebles sean eh, de dependencias del gobierno federal, centralizado o paraestatal, ellas están exentas del pago de esa contribución de mejora. Si leemos textualmente la fracción tercera de este artículo, en este caso del artículo 2 del Código Fiscal Federal, sí, fracción tercera, establece que dice que contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por esa obra pública. Es importante entender aquí, compañero Irving, que solamente incide el pago de este tributo en personas físicas y morales que sean obviamente privadas, ¿verdad? Porque si el edificio donde está este hospital o esta clínica, etcétera, es propiedad del Estado, automáticamente estaría exento de pagar esa contribución de mejora. Dicho de otra manera, la contribución de mejora solamente están obligados los particulares, personas físicas o morales, a hacer el pago porque está incidiendo obviamente en el valor de su propiedad. Y automáticamente son ellos los únicos que el Código Fiscal dice que están obligados como contribuyentes para hacer ese pago. ¿Sí me explico, Irving? No sería Sí, los profesora. bienes, los inmuebles de las dependencias. Esas no están obligadas. Es decir, tendría el Estado que decir de la partida presupuestal que te estoy de alguna manera cobrando a ti particular, lo voy a tener que pagar yo porque ni modo que salga del bolsillo de los salarios de los servidores públicos. Ahí no hay esa posibilidad. Es como decir, yo obtengo un ingreso y de ese mismo ingreso me voy a autoapagar por la contribución de mejora. Sería obviamente algo ilógico. Y por eso se habla que la contribución de mejora solamente va dirigido hacia particulares que se ven beneficiados porque el precio de su inmueble va a aumentar por su ubicación, obviamente cercana a esa obra pública. Irving. Ok, profesora, gracias. Fernando, adelante, Fernando. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Exacto. Ahorita allá por la parte del eje Francisco del Paso y Troncoso se creó apenas una vialidad para todas aquellas personas que vienen de Viaducto, que vienen del río Churubusco, que vienen del periférico de las zonas allá para poder accesar a lo que es la autopista México-Puebla. Ahí hay una nueva vialidad que acaba de inaugurar Claudia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y ahí, ¿a quién va a beneficiar? Pues a todas aquellas inmuebles, a todos aquellos dueños de esos inmuebles que estén cercanos a esa vialidad. ¿Por qué? Para que todos dicen, mira, es atractivo comprar aquí en esta propiedad porque tiene muchos accesos de vialidades, porque tiene muchas obras públicas, escuelas, centros comerciales, etcétera. Eso hace que la ubicación de tu inmueble por esas obras públicas suba de precio. Es por eso importante, por eso se habla de una contribución de mejora, porque la obra pública que realiza el gobierno beneficia sí a todos, pero particularmente a los dueños de los inmuebles que están cercanos a esas vialidades, porque hace que el precio de tu, o el valor, más bien, no el valor de tu inmueble, obviamente suba. Por eso se habla de una plusvalía. La plusvalía de tu inmueble va a mejorar y cuando tú lo quieras vender, obviamente va a ser a un mejor precio. ¿Por qué? Por
precisamente la ubicación que se encuentre el inmueble respecto de esas vialidades, respecto de esas escuelas públicas, respecto de esas puentes que hay precisamente para llegar a la ubicación de tu inmueble. A eso se está refiriendo precisamente las contribuciones de mejoras, donde dice que precisamente que la naturaleza jurídica de este tributo se encuentra precisamente en el aumento del valor de tu patrimonio. Aumenta el valor de tu patrimonio debido a la ejecución que hizo el Estado de esa obra pública, de esa vialidad. Como dije hace un momento, hay una nueva vialidad que va a permitir que fluyan más los vehículos hacia la salida a esa autopista México-Puebla. Y entonces, si tu inmueble está cercano a esa obra pública, ya adquirió un valor mayor al que tenía originalmente. Y entonces, esa contribución de mejora habría que revisar el Código Fiscal Federal para que pudiéramos precisamente establecer el porcentaje. ¿Cuánto va a ser el porcentaje que tu gobierno tengo que pagarte yo contribuyente por esa contribución de mejora? Y va a depender también del valor que tenga mi inmueble. Si mi inmueble es pequeño, si el terreno o la casa o el departamento es pequeño, va a ser en función del valor que tenga en ese momento el inmueble. ¿Ok? Bueno. Particulares, sí, también, efectivamente, porque yo creo que todos nosotros, ustedes se han fijado que hoy y en Ciudad de México, ¿qué están haciendo las constructoras? Están creando grandes espacios en donde no solamente hay almacenes de autoservicio grandes, sino también dentro de esas mismas plazas hay ya departamentos, para que la gente no tenga que trasladarse a tener que ir a comprar fuera de lo que es esa área. Es decir, es una plaza donde están almacenes de autoservicios, incluso hay también escuela y hay departamentos. Entonces la persona ya no se traslada y dice, wow, y obviamente esos departamentos tienen una plusvalía obviamente alta. ¿Por qué? Porque automáticamente la posibilidad de no tener que trasladarte en una ciudad tan compleja que tenemos nosotros, ¿verdad? Pues que son tiempos, y que el que tú tengas y vivas dentro de esa área te favorece. Esa es una situación ventajosa. Por eso también las constructoras están viendo que uno de los medios que tiene precisamente en las ciudades como en las megatrópolis, precisamente es construir este tipo de plazas donde dentro de las mismas están almacenes de autoservicio, incluso escuelas e incluso también departamentos. Entonces, eso hace como que el plus, ¿verdad? Y aumenta el precio del departamento, ¿ok? Bueno, ok, entonces terminamos los ingresos tributarios y nos vamos a los ingresos no tributarios. Primero podemos decir que es un ingreso no tributario. Son todos aquellos, ¿verdad? Son todas aquellas cantidades, son todas aquellas ganancias, ¿verdad? Que va a obtener el Estado por la explotación de ciertos recursos, pero no recursos que están obviamente bajo el régimen de derecho público, sino sujetos en este caso, al régimen de derecho privado. Hemos hablado cuando revisamos la Ley General de Bienes Nacionales que cuando un bien nacional está sujeto al régimen de derecho público, implica que es inalienable, es decir, que no se puede vender, que no está en el comercio. Pero si ese bien del Estado está sujeto a un régimen de derecho privado, ahí sí ya lo puedes vender, sea un bien mueble o un bien inmueble. ¿Sí? Entonces, hemos hablado, un terreno no está destinado a un uso común ni tampoco a un servicio público, pues automáticamente está sujeto a un régimen de derecho privado y ese sí lo vas a poder vender. Entonces, el ingreso que reciba el Estado por la venta de ese inmueble sujeto a derecho privado, ese sería un ejemplo de un ingreso no tributario. ¿Ok? Pero también podemos decir que dentro de los ingresos no tributarios, aparte de este ejemplo que acabo de mencionar, están los créditos. Significa que el Estado
como una persona moral, también puede pedir prestado. Y este préstamo lo puede hacer tanto a instituciones de crédito nacionales como a instituciones de crédito internacionales, que constituyen lo que se llama la deuda, y esa deuda pública pues está enmarcada a partir del artículo 73, fracción octava de la Constitución, y de este artículo 73, fracción octava, surge la ley de la deuda pública, donde se habla del porcentaje que el Estado puede pedir prestado. Entonces puedo decir que tanto la venta que obtiene, en este caso, el ingreso que obtiene el Estado por la venta de bienes que están sujetos al régimen de derecho privado, así como los préstamos que llega a solicitar de instituciones de crédito nacionales y extranjeras, ambos constituyen lo que se llaman los ingresos no tributarios. Hasta aquí hay una pregunta, jóvenes. Pregunto, grupo 2610. Adelante. Sí, maestra, buenos días. ¿Me podría repetir el fundamento de la ley de la deuda? Con mucho gusto. Estamos hablando que es el artículo 73, fracción octava de nuestra Constitución, y de ahí deriva precisamente lo que es la ley de deuda pública. Son Gracias. lo que se llaman los créditos, ¿verdad? Es decir, que los ingresos tributarios se subclasifican en ingresos patrimoniales e ingresos crediticios. Dentro de los ingresos patrimoniales vamos a encontrar los productos y vamos a encontrar los aprovechamientos, que hace un momento el compañero Fernando de la Mora me decía, las multas, los recargos, maestra, ¿dónde entran? Pues entran en el rubro de los aprovechamientos, que son ingresos, ¿verdad?, patrimoniales, y a su vez estos dentro de los ingresos no tributarios, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque son 9:57 y los veo primeramente Dios mañana. Así que por favor, pónganse a estudiar mucho, chicos, y échenle muchas ganas al trabajo, a la actividad que dejé. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana. Hasta mañana, buen día.